Hemos invitado a la asambleísta Margarita Arotingo para conversar sobre varios temas de coyuntura nacional. Margarita Arotingo también es dirigente del movimiento indígena, es una dirigente histórica de los movimientos sociales. Margarita, nosotros quisiéramos un poco conversar acerca de los comentarios que hace la gente, miles de comentarios que se escucha a diario que nuestro país ha retrocedido, que se parece a los años 80, 90 y 2000. En ese sentido, nosotros quisiéramos preguntarle a usted en qué se parece a los años 80, en qué se parece hoy el Ecuador a esa época. Bienvenida. Muchísimas gracias, estimada Amandita Trujillo, que es de la radio Televisión Medio Mundo, San Francisco de Natabuela, de mi querida provincia de Imbabura. Saludos especiales para todos quienes me escuchan, en especial a mi provincia de Imbabura, Cantón Cotacachi. Realmente este medio de comunicación que nos ha tomado en cuenta para este diálogo que se va a tener el día de hoy, muy agradecida con eso también a este medio de comunicación y muy amable Amandita. Sí, realmente podríamos hablar de este análisis que estamos pasando en nuestro país, complejo. Realmente la crisis energética en Ecuador son lecciones del pasado y desafíos del presente, que podríamos decir nosotros que Ecuador está atravesando una crisis multisectorial que se siente en la falta de empleo, la falta de inseguridad, los apagones que afectan a miles de ecuatorianos. Eso nos dice realmente a los ecuatorianos que hay una falta de planificación y la acción del gobierno. Y estamos repitiendo, como usted bien lo ha manifestado, la historia de los años 90, cuando enfrentamos una crisis energética por falta de inversión y planificación. Hoy nuevamente dependemos de fuentes limitadas y estamos sufriendo las consecuencias que nos acarrea esto. La falta de planificación, la falta de mantenimiento a lo que ya existe. Estas causas de la crisis energética actual también es provocado por las sequías, como les digo, la falta de mantenimiento de nuestras plantas hidroeléctricas, que diversificó la matriz y modernizó el sistema eléctrico, asegurando nuestra soberanía energética y permitiendo incluso la exportación de electricidad. Usted se acordará, Mandita, que hace años nosotros teníamos para vender electricidad, no más bien como ahora estamos ya en los límites muy terribles, los apagones de 6, 8 horas y realmente pérdidas económicas para todos los sectores, para toda la ciudadanía, que no podemos ni trabajar, no podemos estudiar, no podemos, o sea, los apagones nos han causado total crisis, podríamos decir. Y esta falta de inversión en los últimos gobiernos, los tres gobiernos, hablo, ¿no? Del Lenin Moreno, de Guillermo Lazo, y ahora que estamos con Daniel Noboa, no han dado el mantenimiento adecuado ni han invertido lo suficiente en el sector eléctrico, lo que ha dejado en vulnerabilidad el sistema que antes tenía avances importantes. Y eso cabe mencionar que el odio ha llevado más a esta crisis a todos los sectores con estos apagones, porque por el odio al correísmo es lo que no han hecho el mantenimiento. Ellos piensan que dañar la imagen de una persona les va a favorecer. Más bien ha ocasionado graves problemas eléctricos, graves apagones en todos los sectores. Y esa es lo que tenemos en la actualidad, ¿no es cierto? El impacto de las sequías y el crecimiento del consumo también, que podríamos decir que ha prolongado, sumadas al crecimiento de la demanda de la electricidad, agravan la crisis. Es urgente continuar diversificando nuestra matriz energética para reducir nuestra dependencia de fuentes limitadas.
Llamado a la acción de todos, el país necesita un compromiso real con la modernización del sector eléctrico y la diversificación de las fuentes de energía para garantizar que no volvamos a repetir los errores del pasado, los errores del año 90. Hablando de caso de seguridad, el estado de excepción y la crisis de inseguridad en Ecuador, solución temporal o fracaso estructural. Esa es la pregunta que nos hacemos, pero realmente también hay respuestas, ¿no es cierto? Este estado de excepción como respuesta limitada, el gobierno en estos últimos años de Daniel Noboa ha existido 5 estados de excepción, pero 2 de ellos fueron declarados inconstitucionales. Esto nos lleva a cuestionar si está realmente la solución adecuada para enfrentar esta crisis de inseguridad. La Margarita, crisis ujú, quisiéramos le nosotros escucho. un poco comentar al respecto de que ustedes, a inicios de este año, del 2024, como asambleístas, votaron por una ley, por una normativa que decía ley no más apagones, una ley también que fue cuestionada por varios sectores, donde también pues aplicaban, al momento de aplicar esta normativa, le daban espacio a las empresas privadas. ¿Qué ha pasado después de esta ley? ¿Cuál es la evaluación que usted puede hacer? La evaluación que estamos haciendo de esta ley que se aprobó para que no existan apagones. Específicamente decíamos la ley cero apagones. Y nosotros también como asambleístas dimos paso pensando en la ciudadanía, pero vemos toda la ciudadanía que no estamos ciegos, que esto en vez de apoyar, se ha dado a que estos apagones se ha masificado, ¿no? Entonces no ha existido uno, ni la aplicabilidad de la ley, otro que no ha existido una serie de mantenimientos que debía haber realizado a las hidroeléctricas ya existentes en el gobierno de Rafael Correa, la vicepresidencia de Jorge Glass, perdonen que tome el nombre, pero así fue. Y las cosas hay que hablar con propiedad. Pero como le mencionaba, por odio a los personajes, no han pensado en el país, no han pensado en la ciudadanía de a pie, no han pensado en el desarrollo de nuestro país. Y por ello es lo que estamos viviendo, esta situación. Así que esa ley no ha servido para nada. El Ejecutivo decía, siempre con esta ley vamos a garantizar, pero lo que vemos es que todas las palabras que dice el presidente Novoa es una mentira, es una falacia que no podemos avanzar en el desarrollo del país. Y eso es lo que claramente demuestra la improvisación de este gobierno que estamos viviendo en la actualidad. Margarita, y ustedes al momento que dicen que ya se aplicó no se aplicó esta ley y que ustedes también con 131 votos, pues también tuvo el apoyo de esta normativa, que también habría un espacio para darle, para aceptar la inversión privada. ¿Crees que ustedes en ese momento se equivocaron de que el sector eléctrico en momento de emergencia, pues, se entregue también a manos privadas? Ahora lo que está aplicando, esta ley sí la está aplicando para contratar barcazas y también entregar una gran parte de la energía eléctrica a manos privadas. Eso estaba en la ley, había cómo hacerlo. Sí, en esa respuesta lo único que le puedo responder es que de nuestra parte no ha existido esa, como nos pueden decir, que los opositores no dejan trabajar. Más bien nosotros habíamos pensado en dar ese servicio a la ciudadanía porque sabíamos igual lo que podría pasar si no existía esa ley. Y ahorita hablando de las barcazas,
imagínense que eso, lo que ha traído el gobierno de Novoa, es una barcaza que no está abasteciendo para lo que fue previsto. Y es más, los convenios, los contratos que todavía ni siquiera se habían realizado, pero la barcaza ya está aquí. Y además, ahora lo que también es un problema es que los precios que decían del sector privado de la barcaza era un precio referencial que nos había anunciado, pero ahora se ha triplicado. Eso también es un problema para el país que nos está ocasionando y las barcazas realmente no ha dado la solución y por ello seguimos todavía con estos apagones. Hubiese sido importante que se cumpla con los objetivos de esta ley que se aprobó fundamentalmente para incrementar la oferta generacional de electricidad, promoviendo la inversión en el sector eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, también era importante condonar los intereses para que la ciudadanía, por el pago del servicio público, sea un poco inferior en lo que es el servicio público de energía eléctrica, ¿no es cierto? Fomentar proyectos de desarrollo territorial. Si hablamos de esa ley, habían algunas ventajas, robustecer la infraestructura de generación y transmisión y distribución, pero al día de hoy no hemos visto todavía nada más que esas barcazas falsas que nos han llegado. ¿Qué más podríamos decir? Incentivar sistemas de autoabastecimiento a través de la instalación de sistemas de generación de recursos renovables no convencionales, decía también la ley, pero hasta la actualidad. O sea, si hablamos de las bondades que si pusieran en práctica esta ley, existía para la ciudadanía, pero al no contar con este gobierno que cuenta con la voluntad política, con la voluntad de dar un buen servicio a los ciudadanos de a pie, ahí está la respuesta que tenemos, que la idea no era privatizar, no es privatizar, sino la diversificación de energía, pero igual hemos visto que no hay resultado ni del sector privado para apoyar al sector eléctrico. Más bien, están viendo de qué manera aprovecharse al Estado con estos apagones. Y eso es lo que ha ocasionado esta improvisación del gobierno de Daniel Noboa que tenemos, porque no hay una planificación adecuada de cómo dar solución y respuesta a esta problemática de energía eléctrica, porque hubiese sido importante, nosotros contamos, nuestro país es rico en energía renovables, es rico en todo, pero por falta de planificación, por falta de mantenimiento, teniendo aún más, podríamos decir, las hidroeléctricas y hemos llegado a esta crisis que nos está realmente sacando a nuestros ecuatorianos ya del desarrollo, porque en vez de desarrollar estamos cada vez más pobres, cada vez la gente está migrando a otros países, abandonando a su familia y eso también ocasiona un gran problema social que posteriormente tendríamos, porque los niños, las familias, los adolescentes quedan a cargo de quién. Eso también es una problemática que nos ha ocasionado, generando desigualdades en todo sentido. Y por ende, en lo económico, no podríamos decir, y más aún en los sectores que siempre hemos sido sectores Afectados. olvidados, vulnerados, Ujú. en el pueblo indígena, en el pueblo campesino, Así es. de las organizaciones Mm. sociales. Y yo también hablo con propiedad porque soy una de las mujeres lideresas que he venido luchando día a día, exigiendo los derechos de las organizaciones sociales indígenas, campesinas, afros, montubios, de quienes más en esta situación que vive el país estamos cada vez empobreciéndonos. La Margarita, a situación usted al inicio hablaba de que hay una múltiple crisis, hay crisis diversas, y una de esas crisis pues, abordó también es la crisis de seguridad. Después de que se dio el referéndum, pues, ganaron las 9 preguntas que la gente, pues, apoyó para, em
para aplicar estos proyectos de seguridad y que se estaban discutiendo dentro de la asamblea. ¿Qué pasó desde la asamblea? ¿Cómo se ha discutido estos temas para aplicar estas 9 preguntas que ganó en la consulta popular? Nosotros desde un inicio habíamos dicho que esas preguntas, o sea, ni era necesario, porque solo es un gasto para el Estado ecuatoriano de más de 60 millones de dólares, pudiendo hacer una inversión en nuestro país en diferentes áreas que tenemos la necesidad. La crisis de seguridad es alarmante. Estamos viendo un incremento preocupante en las hostilidades y delitos en varias provincias del país, afectando los diferentes cantones. El estado de excepción es una medida extrema, pero el crimen organizado ha ocupado el espacio que el Estado ha dejado vacío. Si nosotros vamos haciendo una comparación estadística de los años, ¿no es cierto?, desde el 2006, 2007, y llegamos en el 2023, ¿sí? Ha subido 8 veces más, se ha multiplicado. Entonces, ¿de qué seguridad estamos hablando? ¿Qué estados de excepción? Esa consulta popular que se realizó no ha servido para nada. Lo que se ha incurrido es en gasto, gasto público, gasto del Estado. Y nosotros lo advertimos al presidente Novoa, que no era necesario de hacer esta consulta, que en vez de gastar tantos millones de dólares, que se invierta en salud, que se invierta en educación, ¿ya? Sin Porque no embargo, era necesaria, asambleísta, porque no era necesaria esta consulta. no era necesaria porque a través de la reforma de la ley, tranquilamente podríamos haber hecho cosas muy importantes como se lo hace, pero en esta, aparte que existió una consulta popular, un gasto en vano y no hay resultados. Y esa es la problemática, porque fuera importante, pues que después de la consulta popular, ahora sí estamos todos contentos y con la seguridad brillante, pero eso no ha sucedido. Margarita, y el problema ahora es que estas múltiples crisis que está aconteciendo en el Ecuador, cree que la seguridad, que la crisis de seguridad se va a convertir en un problema estructural, porque cada vez pues se está convirtiendo en un país del crimen organizado. Ecuador en poco tiempo se ha convertido en el país más inseguro de la región y del mundo, y hay ciudades que están también sufriendo los embates de esa crisis, de esa oleada de violencia. Y no solo son los homicidios, sino que también hay otro tipo de crímenes que se están cometiendo dentro de nuestro país, de delitos comunes, de robos a domicilios, en carreteras, etcétera. ¿Qué debaten en la asamblea acerca de estos temas? Sí, realmente es muy preocupante la situación que estamos viviendo en nuestro país, un Estado ausente, un Estado improvisado, un Estado que no hay voluntad política, un Estado que realmente no ve el presidente Novoa desde las realidades territoriales, porque a la final él es un niño rico y imposible pensarlo en el resto de la ciudadanía de a pie, peormente en lo que respecta a organizaciones sociales, campesinas, indígenas, montubies, quienes realmente vivimos una situación grave en todo sentido. Eh, Podemos decir que esta crisis de inseguridad también ha provocado por falta de inversión, no hay trabajo, no hay oportunidades, existe mucha migración, los niños solos, como yo le comentaba, y sin protección del Estado, un Estado ausente. Con ello, ¿qué podemos esperar? Por ejemplo, usted ha de haber escuchado también en las noticias que hay mucha captación de niños para estas bandas criminales. El niño, el adolescente, nunca nace siendo un crimen, nunca nacen siendo un criminal, eh, pero este estado ausente donde aumenta la pobreza, donde aumenta la situación de
de inversión en lo que es salud, en lo que es educación, el niño ya no puede ir tranquilamente a sus aulas de clase. No hay una inversión cuando antes se daba alimentación escolar, uniformes, útiles escolares, y en la actualidad nada de eso, más bien han quitado, antes habían las unidades del milenio, donde habían igualmente de manera prioritaria lo que es la educación. Y estos, en la actualidad, más bien lo que se ha visto es los crímenes organizados que se han aprovechado de esta crisis de seguridad, de esta crisis económica y hacen con facilidad esta captación y nuestros niños son los más afectados en esta realidad que estamos viviendo. El aumento alarmante en la violencia, el aumento, como les decía, 8 veces más, un 700% en muertes violentas. Esta es una señal clara de que el Estado ha fallado en su presencia en los territorios. El crimen organizado ha ganado el terreno y está afectando gravemente a nuestra niñez y adolescencia. Y usted escuchó también en la asamblea lo que querían es tratar el tema de endurecer las penas a los adolescentes infractores. Y nosotros, desde esta visión como madre, como mujer, como ciudadana, como comunidad, también que somos y vemos que no solucionamos dando una mayor penalidad a nuestros adolescentes. Lo que ellos necesitan es un apoyo del Estado en todo lo que he mencionado, salud, de educación, las políticas públicas que puedan generar rendimientos. Y en ese sentido, se ha descuidado en su totalidad el Estado. Según las encuestas recientes, el 72.3% de los ecuatorianos considera que la inseguridad no ha mejorado y los ciudadanos, como en Guayaquil, el 68% de los habitantes se sienten inseguros en espacios públicos a pesar de los estados de excepción. Usted mismo debe haber escuchado acá en Quito que antes nunca se había escuchado un sicario, sicariatos también ha existido. Los robos al menos es como pan de cada día en todos los sectores del país y da una pena que nuestro país esté en estas condiciones, en estas situaciones, por falta de voluntad política que hemos incurrido con estos gobiernos de turno. Sobre los estados de excepción, igualmente debemos reflexionar si estos estados de excepción con toques de queda y restricciones son la solución a largo plazo para esta crisis o reducir estos espacios públicos. Es peligroso. Es clave que las comunidades recuperen esos lugares y arrebaten el control a la delincuencia. En nuestras comunidades rurales hay otra forma de organización en contra la situación de inseguridad. Por ejemplo, existen las guardias indígenas, las guardias interculturales, donde cada uno dentro de los cabildos se nombra quiénes van a estar al frente por sectores, por lugares específicos de las comunidades. Eso también nos ha ayudado que dentro de las comunidades indígenas que todavía mantenemos esa seguridad. Claro que han llegado de otros lados, de otros sectores, y a veces se han dejado que se aplique la justicia indígena, porque realmente en las comunidades la organización, la manera de cómo vivir en comunidad también ha sido un apoyo para que estas causas estructurales de inseguridad no nos afecten tanto. Pero sin embargo, en los sectores de lo que es urbano se ha dado mayor crisis de inseguridad, que esto, como le he mencionado, igualmente es fruto, resultado directo de la pobreza extrema, la precariedad, la falta de inversión de oportunidades de desarrollo para la población. El crimen ha crecido porque el Estado ha fallado en su misión de fortalecer a los municipios, los GATs, ¿no es cierto?, que en su territorio tienen que estar viendo, y la capacidad operativa de la Policía Nacional. Soluciones integrales a la inseguridad. Ujú. La seguridad no se resolverá solo con más estados de excepción. No. Necesitamos integrales que incluyan desarrollo económico, social
educativo para enfrentar esta crisis de inseguridad. Margarita, y ahí un poco ya para terminar esta conversación, que nuestra audiencia está escuchándonos, pues nosotros quisiéramos como preguntarle, porque existe un relato y una narrativa de una gran parte de la población ecuatoriana que piensa todo lo contrario, que está todo lo que está haciendo Daniel Noboa y los anteriores gobiernos de hace los 3 gobiernos últimos, pues están diciendo que lo han hecho muy bien y que toda la culpa obviamente le echan a los gobiernos progresistas. Y ese relato está calando muy bien en los jóvenes y en los niños que prácticamente están viéndose de que aunque estén abandonados, eso estaría bien. ¿Cómo hacerle comprender a la población y a la gente que el Estado no tiene que desentenderse de estos derechos de los que usted está hablando? Sí, esa ha sido la táctica, la manera del presidente Daniel Noboa de desinformar a los jóvenes, hasta en las instituciones educativas, donde dice que, que en la presidencia de Rafael Correa ha existido el crimen organizado, que ha existido estas situaciones de desatención, pero en la realidad él está haciendo muy populismo político, ¿no es cierto? Donde quiere a los jóvenes en las instituciones educativas hacer creer y hacer entrar en ese odio a una persona, porque nosotros no podemos ser ciegos donde es muy claro en la época de la Revolución Ciudadana del presidente Rafael Correa, tuvimos en lo que es salud, hospitales nuevos, medicinas, profesionales de alto nivel y no teníamos que salir desde nuestros territorios a grandes ciudades. En lo que es educación, igualmente tuvimos esa gran apoyo en inversión en lo que es educación en el tiempo de Correa, lo que es alimentación escolar, lo que es uniformes escolares, textos escolares, unidades educativas del milenio. Sí, tuvimos esa manera de crecer. Igualmente en lo que es para créditos educativos, tuvimos becas para los Ujú. estudiantes más abandonados y por eso en la actualidad nosotros tenemos ya profesionales que han sido fruto de esa política pública que dio estas becas. Entonces no podemos ser nosotros ciegos de que en la época de Rafael Correa sí tuvimos inversión pública, sí tuvimos incluso para los agricultores las carreteras para que puedan salir con sus productos. O sea, tuvimos inversión pública, tuvimos atención a los sectores más olvidados. En eso puedo ser enfática, en los sectores rurales donde ni siquiera existía escuelas unidocentes, se pudo crear unidades educativas del milenio, se pudo visibilizar a las nacionalidades, a, se pudo también tener esa garantía que nuestros niños, niñas y adolescentes de los pueblos, de las organizaciones sociales que son afros, montubios, pudieron tener también los currículos educativos en su idioma. Se fortaleció la cultura. O sea, ¿cómo no poder hablar de las bondades que existió? Pero por odio al gobierno, por odio a un personaje, Daniel Noboa lo único que quiere hacer y inducir la mentira a nuestros niños. Y los niños que son de las instituciones educativas, que son en la actualidad que tengan 10, 12 años, ellos obviamente lo que dice Daniel Noboa va a creer porque ellos son dicen que están en esta situación, no han vivido la realidad, pero los adolescentes que ya están en 16, en 20 años, ellos pueden dar la razón porque vivieron en la etapa del gobierno de Rafael Correa, un gobierno progresista que en realidad sí trajo
también desarrollo para nuestros pueblos. Margarita, y aquí un poco ya para cerrar esta entrevista, es que ¿usted le ve que haya una salida a esta crisis, a estas múltiples crisis? ¿Hay una salida? ¿Cuál cree que debería ser? ¿Hay una salida política o qué tipo de salida necesita en estos tiempos, ¿no? Que se acercan también las elecciones. Yo nunca me he de cansar de repetir que lo importante es que exista la voluntad política y la inversión pública en salud, educación. Eso es el único camino que puede sacar al país adelante. Porque con lo que es salud, con lo que es la educación, eso acarrea un desarrollo muy bueno porque los estudiantes se van a dedicar a lo que es la educación y la generación de empleo, porque a través de la generación de empleo también ya los hogares van a contar con esa economía, no van a tener que emigrar afuera del país dejando a los niños solos. Entonces es necesario fortalecer el Estado mediante la inversión pública y con ello una matriz productiva sostenible. Eso es lo que hace falta al país, a nuestro Ecuador querido, que tanto daño nos ha hecho estos últimos 3 gobiernos de turno que han llegado para dañar. Muchísimas gracias, Margarita. Qué gusto haberle tenido aquí en esta mañana en la revista informativa Hola Mundo en Radio Medio Mundo 91.5. Muchísimas gracias, estimada Amandita. Más bien, estamos siempre a la invitación de ustedes para poder tener este diálogo para nuestra ciudadanía, que nos escuchen lo que estamos trabajando y qué es lo que queremos y también que se enteren la coyuntura, qué está pasando en nuestro país con estos gobiernos de turno que vivimos y qué es lo que queremos que nuestro país vaya fomentando. Muchísimas gracias a todos. Linda tarde. Muchas gracias.